La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos, mi nombre es Mimi Arango, los acompaño desde Multiplica Medellín, Colombia. Les doy la bienvenida a esta Open Session de hoy, como todos los jueves. Hoy nos acompaña Felipe Carrillo. Felipe es líder senior de analítica digital en Metriplica Chile. Él nos acompaña desde la ciudad de Santiago. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Mimi, bien, gracias. Me alegra. Bueno, bienvenido y bienvenidos todos los que nos acompañan hoy. Felipe hoy nos va a hablar sobre Google Signals, así que espero que disfruten mucho esta charla, como siempre. Al final de la sesión, ya saben que tendremos un espacio para resolver dudas y preguntas. Por la misma plataforma del GoToWebinar podrán hacer las preguntas por escrito y al final se las leeremos a Felipe para que él las responda. Así que los dejo con él. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias Felipe a ti por acompañarnos. Gracias por el pase, Mimi, y hola a todos. Y, bueno, hoy día vamos a hablar voy a hablarles de una funcionalidad que hace poco tiempo ya comenzó a liberarse en Google Analytics, ¿ya? Que integra Google Analytics y las otras herramientas de la Google Marketing Platform, ¿ya? Que se denomina Google Signals, ¿ya? Bueno, esta funcionalidad está habilitando algunos tipos de información, ¿ya? Que tienen que ver con los usuarios que visitan nuestro sitio, ¿ya? Alguna de la cual ya estaba disponible antes, desde que se podía habilitar el seguimiento de marketing, ¿ya? El seguimiento extendido de marketing en Google Analytics. Entonces, de los temas que vamos a abarcar en esta conversación, en esta presentación, ya primero vamos a entender bien qué es lo que significa un usuario en el ecosistema de Google, ¿ya? Para poder entender un poco de dónde vienen todos estos datos que luego podemos disponer en Google Analytics al utilizar Google Signals, ¿ya? Y bueno, y la segunda parte vamos a hablar concretamente qué es lo que permite y qué cosas qué potencial es el que tiene para poder luego utilizar su información. ¿Ya? Bueno, entendiendo el ecosistema de Google, vamos a entender el ecosistema de Google como toda lo que es su red de servicios, de aplicaciones, de avisos, ya que existe, que es bastante omnipresente en la Internet, ¿ya? Pero aún así, los usuarios de la Internet son intrínsecamente anónimos, es decir, nosotros cuando navegamos en un sitio web, el dueño de ese sitio no sabe exactamente quiénes somos, a menos de que nosotros se lo digamos explícitamente, iniciando alguna sesión, dándonos de alta, ¿ya? Pero es intrínsecamente anónimo, ¿ya? Ahora, hemos visto, obviamente, en los últimos 15 años, más o menos, con la aparición también fuerte de las redes sociales, que hay servicios y hay plataformas de Internet que están permitiendo conocer más de los usuarios, ¿ya? Porque los usuarios comparten muchas cosas sobre ellos en estas redes, en estos servicios, ¿ya? Y eso incluye, obviamente, a Google, ¿ya? Así como también está grandemente utilizado y Facebook también tiene su propio sistema de anuncios, ¿ya? A través del uso de los dispositivos de Apple, ¿ya? Y qué decir de Microsoft, ¿ya? Ahora, cada uno de estos servicios va recabando cierta información sobre nuestro comportamiento, ¿ya? Sea a través de un sitio web, ya sea a través del uso de una aplicación en un móvil o incluso en un dispositivo móvil en concreto, ¿ya? Y eso obviamente que hace aflorar la preocupación sobre los temas de privacidad y de protección a la información que van recopilando, ¿ya? Ahora, todos estos servicios tienen una instancia donde uno acepta o no acepta el seguimiento la colección de datos sobre el comportamiento, ¿ya? Esas son cosas importantes. Muchas veces nosotros pasamos por alto o atender, digamos, lo que implica, ¿ya? Y simplemente aceptamos porque en realidad los servicios que nos ofrecen, en realidad como que merecen la pena, digamos, de manera muy superficial. Pero hay que entender de que cualquier servicio que va a recolectar información hoy en día, y como está fuerte también la legislación al respecto, debe darnos la instancia de aceptar o no aceptar, ¿ya? Pero el concepto principal aquí es que esta cantidad de servicios que existen hoy en día tienen
información no menor que pueden disponer hacia sus partners, ¿ya? Para poder utilizarla para mejorar las experiencias que le estamos dando a los usuarios. ¿Ya? Ahora, una definición informal, digo informal porque la he puesto yo mismo, ¿ya? Del ecosistema de Google, ¿ya? Es que el ecosistema de Google al final es una plataforma, siempre en el marco de Internet, ¿ya? Que permite proporcionar experiencias a los usuarios mediante aplicaciones y servicios propios, ¿ya? Así como también a través de sus partners, ¿ya? Ya conocemos todos, y yo creo que casi todo el mundo tiene un correo electrónico de Gmail, ya muchos vemos videos en YouTube, ¿ya? Y bueno, también utilizamos los dispositivos móviles con sistema operativo Android, ¿cierto? También utilizamos apps de Google, como es el muy difundido, ¿cómo se llama esta aplicación del fantasmita? Se me olvidó. Bueno, todos ustedes la conocen, se me olvidó cómo se llama, ¿ya? Pero bueno, hay una gran cantidad de servicios que hoy en día forman parte de lo que es el ecosistema de Google, ¿ya? De todos los servicios que están involucrados, ¿ya? Y así como también son estas aplicaciones, estos servicios en Internet, también están las plataformas de marketing, ¿ya? Está la plataforma de marketing que, si nosotros no hemos dado cuenta cómo funciona, a veces sucede que vemos un producto en un sitio de retail, ¿ya? Y luego nos aparece un anuncio de ese mismo producto que vimos en otro sitio, ¿ya? Eso es así como funciona la plataforma de marketing. Y como también conocemos hoy, toda esta clase de servicios de la plataforma de marketing, hoy día Google los ha aglutinado en una gran suite que se denomina Google Marketing Platform. ¿Ya? Ahora, como conversábamos antes, hay un tema con la privacidad, ¿ya? Con lo que tiene que ver la protección de los datos que se van obteniendo a través del comportamiento de los usuarios, ¿ya? Esto todo está bajo la política de privacidad y condiciones de uso de los servicios de Google, ¿ya? Cada vez que nosotros nos damos de alta en una cuenta Gmail, a nosotros se nos proporcionan las políticas de privacidad, ¿ya? Y las políticas de uso. Y así como también están esas políticas, también cuando nos damos de alta con una cuenta de Google, ¿ya? Tenemos también la oportunidad de poder determinar qué tipo de información, no solamente si se va a usar o no usar información, sino que también podemos ir más a la sintonía fina y determinar qué tipo de información se va a compartir para poder utilizarla, ¿ya? Yo creo que poca gente se da el trabajo de entrar a la configuración de su cuenta de Google y entender qué cosas, qué tipo de control puede tener sobre la utilización de sus datos, ¿ya? Pero existe la instancia, ¿ya? Y ahí nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Sobre qué datos se generan a través de esta aplicación, prefiero dejarlo fuera, ¿ya? O prefiero que se tome en cuenta, ¿ya? También sobre sitios que uno visita que forman parte del ecosistema de Google. De hecho, cuando se marca el sitio, cuando se marca un sitio con Google Analytics, o bien con los píxeles o los códigos de conversión, ¿ya? De una herramienta de marketing, ¿ya? Eso implica de que el sitio pasa a formar parte de este ecosistema. Es decir, Google detecta cuando este usuario, su usuario como usuario de Google, ha visitado un sitio, ¿ya? Y toda esa cosa todas esas instancias se pueden controlar a través de la cuenta de Google. El asunto está en que los usuarios conscientes deberían entrar y ver cómo se está utilizando su información. ¿Vale? Entonces, cuando los usuarios ingresan, o de qué manera los usuarios ingresan al ecosistema de Google, ¿ya? Bueno, primero, obviamente, el usuario debe tener una cuenta de usuario de Google, ¿ya? Y diría yo que la gran mayoría, si no casi todos, hemos entrado al ecosistema de Google dándonos de alta con un correo electrónico de Gmail, ¿vale? Y una vez que tenemos el usuario, o tenemos esta cuenta,
podemos utilizarla para entrar en el ecosistema, sea, por ejemplo, agregando esta cuenta de Google al navegador Chrome, que siempre nos pregunta que deseas iniciar sesión para que poder compartir tus preferencias de navegación entre el navegador de tu laptop con el de tu dispositivo móvil, etcétera, ¿ya? Y mediante esas, digamos, carnadas, Google nos hace iniciar sesión y ya estamos dentro del ecosistema de Google, ¿ya? Y así como también en el navegador Chrome, también en los dispositivos Android y también, yo diría también los demás sistemas operativos también permiten agregar cuentas de Google, ¿ya? E iniciar sesiones de ella, y con eso vamos a compartir ciertos datos de cómo los usuarios se están comportando en las aplicaciones de ese dispositivo móvil y también eventualmente cuando entramos a los sitios web que forman parte del ecosistema, ¿ya? También iniciando sesión en google.com, ¿ya? O en Gmail, o donde ustedes inicien sesión utilizando un servicio, sea en YouTube o en cualquier otro sitio que sea parte de los servicios de Google, ¿ya? Y bueno, también en ciertas aplicaciones como Waze, que fue la que se me había olvidado el nombre, ¿ya? Cuando iniciamos sesión en Waze, también con nuestra cuenta de usuario, también pasamos a ser parte del ecosistema de Google. ¿Vale? Entonces creo, retrocedí en lugar de avanzar, disculpen. ¿Vale? Entonces, nuestro sitio web, como les comentaba antes, también pasa a ser parte de ese ecosistema, ¿ya? Mediante la integración de las herramientas, por ejemplo, de Google Analytics, ¿ya? Cuando marcamos con Google Analytics el sitio, o la aplicación web, perdón, la aplicación móvil, también en ese momento, si los usuarios están iniciando sesión con su cuenta de Google, están siendo seguidos a través del ecosistema, ¿ya? Lo mismo pasa, como les decía antes, también con la marcación de píxeles de los servicios de advertising, como son Google Ads hoy en día en la Marketing Platform y Display and Video, ¿ya? Todo eso contribuye o va sumando instancias, sitios, aplicaciones al ecosistema de Google, donde los usuarios van proporcionando datos al ecosistema sobre su comportamiento y sobre sus preferencias y sobre sus, no sé, aficiones de alguna manera, ¿ya? Y todos esos datos de comportamiento se van juntando y se van transformando en información que luego puede ser utilizada de alguna forma, ya que vamos a ver luego cuando estemos concretamente en Google Signals, ¿ya? Ahora, para poder utilizar Google Signals luego, es necesario, sí, de que haya una funcionalidad habilitada, y esto es una instancia que es configurable dentro de la cuenta de Google de un usuario, ¿ya? Que es la personalización de anuncios, ¿ya? Cuando se activa la personalización de anuncios, el usuario autoriza a Google a que se pueda utilizar los datos de comportamiento, ¿ya? Para poder mostrarle anuncios que tengan que ver con sus intereses, con los intereses que va manifestando a través de su comportamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si visitamos sitios, no sé, sitios web de deportes, probablemente luego nos van a mostrar anuncios, no sé, de remeras de equipos de clubes deportivos o de clubes de fútbol, cosas como esa. Es decir, le vamos dando información sobre nuestro comportamiento en todo el ecosistema de Google y Google utiliza esa información para poder darnos anuncios. Para poder habilitar Google Signals y para poder, y el mundo y el universo de usuarios que va a ser tomado en cuenta para Google Signals, tiene primero, obviamente, que tener una sesión iniciada como usuario de Google, y segundo, tiene que tener habilitada la personalización de anuncios, ¿ya? O sea, ahí ya, de todos los usuarios que podrían visitar nuestro sitio, ahí ya se va reduciendo el universo del cual vamos a poder traernos los datos, ¿ya? O algunos datos que nos van a permitir entender mejor y conocer más a nuestros usuarios, que luego vamos a ver qué tipo de información va a ser la que vamos a disponer, ¿ya? Y bueno, y entrando concretamente en Google Signals, o Google Signals,
¿ya? Al final, como les comentaba, es una integración de información de los usuarios, ¿ya? Entre el ecosistema de Google y las herramientas de la Marketing Platform, ¿ya? El ecosistema de Google va acumulando datos de los usuarios, ¿ya? A través de los sistemas, de los servicios, ¿ya? Y cuando utilizamos Google Signals, integramos esos datos del mundo del ecosistema de Google con lo que está también recuperándose de esos usuarios en las herramientas de la Marketing Platform. Y concretamente aquí hablamos también de Google Analytics, ¿ya? Google Analytics recupera información de comportamiento de los usuarios en nuestro sitio web, en nuestra aplicación móvil, ¿ya? Y esa información de comportamiento de Analytics se integra con la información que existe de los usuarios en el ecosistema de Google, ¿vale? ¿Ya? Entonces, ¿qué permite Google Signals en la Marketing Platform? ¿Ya? En Google Analytics, concretamente hay una funcionalidad bien poderosa que es la segmentación de tráfico por acceso multidispositivo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa de que uno como usuario de Google, ¿ya? Uno ha iniciado sesión como usuario de Google tanto en su laptop como en su móvil, ¿ya? Y por lo tanto, al ser un usuario único de Google, ¿ya? Sucede de que Google puede integrarme como usuario, hacer esa integración, ¿ya? Como usuario entre los dos dispositivos, ¿ya? Nos va a decir concretamente cuánto sobre el comportamiento de nuestros usuarios que utilizan tanto el móvil como la laptop, ¿ya? ¿Ya? Dado que en los dos dispositivos hemos iniciado sesión como usuario de Google, ¿ya? Para los servicios de advertising y display and video, ¿ya? Ellos van a poder utilizar audiencias basadas en el comportamiento en el sitio generadas por Analytics, ¿ya? Esto es algo que se ha utilizado ya con anterioridad mediante las audiencias de remarketing, ¿ya? Y ese es parte también, y ahora va a pasar a ser parte de lo que proporciona Google Signals, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas no se pueden hacer o aún no se pueden hacer con Google Signals en Google Analytics, ¿ya? No se puede obtener información de usuario multidispositivo, ¿ya? De manera similar a lo que ocurre con las vistas User ID, ¿ya? Pero en realidad las vistas User ID en Google Analytics permiten, de hecho, identificar a un usuario, ¿ya? Que visita un sitio web mediante distintos dispositivos, ¿ya? O navegadores, ¿ya? Pero tiene un nivel un poco más alto que lo que puede proporcionar por ahora Signals, ¿ya? Tampoco la información que se generan o que se muestran en Analytics gracias a Google Signals no se puede disponer en BigQuery, y eso ya tiene que ver con para los usuarios o las compañías que disponen de Google Analytics 360. ¿Ya? Uso de la información en multidispositivo en paneles, reportes personalizados, segmentos avanzados, todas estas instancias, tablas customizadas, la API. Todavía la información que genera Google Signals no está disponible en estas funciones de Google Analytics, ¿ya? Me imagino que prontamente lo hará. Debe haber algún tema de factibilidad técnica hoy en día que esté, digamos, o disponga de la información solamente en los reportes estándar y una información más o menos genérica. ¿Qué otra cosa no permite Google Signals en Google Analytics? ¿Ya? Bueno, aquí se copió perdón, les pido perdón, se me copió la lista de que no se permite. Que en realidad lo que nunca permitirá Google Signals es información de usuarios identificables, ¿ya? Si bien se genera un montón de datos de los usuarios a través del ecosistema de Google y a través de lo que sucede en nuestro sitio con Google Analytics, ¿ya? Google Signals nunca permitirá de que nosotros entremos tan en detalle en la información que nos permita asociar esa información con usuarios concretos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos saber no sé, la distribución etaria de los visitantes de una página, ¿ya? Si por ejemplo esa página tiene muy pocas vistas, ¿ya?
no vamos a poder obtener en la distribución etaria, porque al tener muy pocas vistas o muy pocas visitas, eso podría permitir asociar ciertos usuarios concretos, ¿ya? Con la información que se genera, con la información etaria que genera Google Signal, ¿ya? Por lo tanto, esa clase de restricciones se la van a encontrar. Y de hecho, con los reportes demográficos con anterioridad también existe esta clase de restricciones. Vale. Ahora, ¿qué tipo de información multidispositivo se puede obtener mediante Google Signals? ¿Ya? Cuando hacemos la integración, cuando habilitamos Google Signals en Google Analytics, ¿ya? Luego vamos a poder obtener esta clase de información de los usuarios que han visitado nuestro sitio, usuarios que, como les decía antes, han iniciado una sesión como usuario de Google, están dentro del ecosistema de Google, ¿ya? Y aquí lo que podemos ver, esto es una superposición de dispositivos, es decir, más o menos de todo el universo de los usuarios que han iniciado sesión y que además, como les decía, tienen habilitada la personalización de anuncios, ¿ya? ¿Qué distribución tiene en cuanto a los dispositivos que usan? ¿Ya? Aquí podemos ver en esta gráfica de esfera, ¿ya? Que la gran mayoría ocupa solamente el desktop, luego le sigue el mobile, o el móvil o el tablet, ¿ya? Pero algunos utilizan ambos, dos dispositivos al menos, es lo que muestro aquí. En alguna instancia puede aparecer una parte de este universo, de la intersección de estos círculos, de usuarios que utilizan incluso 3 dispositivos, o tipo de dispositivo en este caso, ¿ya? Y esto nos permite entender un poco cómo los usuarios, o qué tipo de comportamiento multidispositivo tienen los usuarios, ¿ya? Si nos encontramos, por ejemplo, con la sorpresa de que, no sé, el 60% de los usuarios utilizan conjuntamente el desktop y el móvil, probablemente, y si nuestro sitio no está diseñado por ejemplo, para hacer un buen responsive o tener buena experiencia en ambos dispositivos, seguramente eso nos va a invitar a tener que mejorar esa experiencia, ¿ya? Esta es una información que hasta hace poco tiempo no se podía disponer, ¿ya? Y nos va un poco a cambiar la visión que tenemos respecto de los usuarios de un sitio, ¿ya? O de nuestros sitios. ¿Ya? Este es un reporte más detallado con números de lo mismo, de la superposición de dispositivos, es decir, cómo se distribuye el tráfico entre los que visitan solamente con desktop, mobile o tablet, y cómo también, y qué volumen de tráfico tienen los usuarios que utilizan combinadamente varios dispositivos, así como también la cantidad del volumen de conversiones y también el volumen del negocio, las transacciones de comercio electrónico para los sitios que tengan esa característica, ¿ya? Entonces, toda esta información nos va a permitir y nos va a impulsar a mejorar para poder entregar mejores experiencias en temas multidispositivos, ¿ya? Así como también está la superposición, también está el tema de las rutas, es decir, en qué secuencia se van utilizando los dispositivos, ¿ya? Y en qué influye eso en la conversión, al fin y al cabo, ¿ya? Por ejemplo, alguien pudo haber atendido uno de nuestros anuncios en alguna aplicación de móvil, ¿ya? Que está dentro del ecosistema de Google, ¿ya? Hizo clic y llegó al sitio a través del móvil y luego volvió a través de su laptop cuando llegó a la casa, ¿ya? Esas cosas, por ejemplo, si tenemos mucha conversión a través del desktop y poco a través del móvil, nos va a invitar a que tengamos que mejorar la experiencia en el dispositivo móvil, ¿ya? Ahora, aquí están los canales o los orígenes de tráfico, ¿ya? Aun cuando esto está a primera vista, esta información no tenga ninguna diferencia o no pareciera tener ninguna diferencia con la información estándar, pero hay que entender que esto estamos hablando de multidispositivos, es decir, si yo llegué a través de un anuncio por medio del dispositivo móvil, ¿ya? Y luego ingreso al sitio en mi laptop, ¿ya?
siendo obviamente todavía el mismo usuario de Google, ¿a quién se le otorga? Y luego convierto en esa visita a través de la laptop, ¿a quién se le otorga la atribución de la conversión, si es que llego a convertir? ¿Ya? Hasta lo que existía hoy en día es que no había forma de integrar el origen de tráfico que había llegado al primer dispositivo, en este caso el móvil, con lo que sucedía en un segundo dispositivo como el desktop, pero ahora con Google Signals sí se puede, ¿ya? Es decir, aquí la atribución se la va a llevar el anuncio, ¿ya? Aun cuando haya sido, el usuario haya interactuado con él en un dispositivo móvil primero y luego el usuario haya convertido en el laptop, ¿ya? Esta clase de integración, ¿ya? De nivel de usuario está disponible en Google Signals y también nos va a permitir evaluar de mejor manera las campañas, ¿ya? Las campañas que tengamos y que vayamos a disponer como objetivo, público objetivo en distintos dispositivos, sea móvil o desktop. ¿Ya? Y bueno, y así como también tenemos el volumen de tráfico, también las campañas se van a evaluar de mejor forma a través de las métricas de adquisición, de comportamiento y también de conversión y comercio electrónico. ¿Ya? Y otro tipo de información multidispositivo es el dispositivo de adquisición. Al final es cuál evaluar en términos de conversiones, de volumen, de transacciones, a los dispositivos en términos de cuál fue el primero que utilizó el usuario para llegar al sitio, ¿ya? Eso ya, digamos, tiene que ver un poco con lo anterior. Es decir, aquí se evalúa, aquí no es necesariamente el dispositivo que el usuario usó para convertir, sino que fue el primero que usó para llegar al sitio, ¿ya? Y es más o menos evaluarlos en términos del primer clic, o de un modelo de atribución del primer clic, ¿ya? Y bueno, y también se evalúa esto en términos de volumen de tráfico y también de conversión y de transacción de comercio electrónico, ¿ya? Este tipo de información, las audiencias demográficas, es algo que ya existe, ¿ya? En Google Analytics sin mediar Google Signals, ¿ya? Pero como les decía, también va a pasar a ser parte de esto, es decir, cuando decidamos integrar Google Signals en nuestras cuentas de Google Analytics, Google Signals va a entrar a administrar lo que es esta información de audiencias demográficas, ¿ya? Y para quienes tengan experiencia trabajando con esto, se habrán dado cuenta de que siempre estos reportes nos advierten que el universo de usuarios con el cual está relacionada la información es una parte de los usuarios del sitio. Por ejemplo, aquí dice 39,27% de los usuarios del sitio. Probablemente con Google Signals decrezca un poco, considerando de que también, además de ser usuarios de Google con sesión iniciada, deben también tener habilitada la personalización de anuncios. Y lo mismo vale para la información de género, ¿ya? Y esto todo tiene que ver con evaluar las distintas distribuciones etarias a través de las métricas de adquisición, de comportamiento en el sitio y también de conversión, ¿ya? También se generan, y quienes han usado estos reportes, a veces son más o menos útiles, ¿ya? Pero aquí hay ciertas informaciones de afinidad, de intereses que se van generando a través de nuestro comportamiento, o del comportamiento de los usuarios en el ecosistema de Google. Como les decía antes, alguien, por ejemplo, que visita sitios web de noticias de deporte, probablemente aparezca acá como una afinidad sobre deportes, ¿ya? Sobre aficionados al deporte, ¿ya? Y así como también tecnófilos, amantes de la música y todas las afinidades que ustedes ven ahí. Toda esa información se va generando a través del comportamiento de los usuarios en el ecosistema de Google, ¿ya? Y esa información se comparte luego a Google Analytics y nosotros la podemos utilizar para analizar en términos de estos segmentos, de estas audiencias, a los usuarios de nuestro sitio, ¿ya? Y las audiencias de remarketing también es algo anterior a Google Signals, que pasan a ser parte ahora de esta función, ¿ya? Y al final se trata de que
prácticamente todos los segmentos que nosotros podemos definir en Google Analytics luego se van a compartir de manera casi automática, ¿ya? En lugar de ahora de tener que configurar una audiencia, ¿ya? De remarketing. Todos los segmentos que generemos se van a compartir de manera automática hacia las herramientas o los servicios de advertising de Google, sea Google Ads o Display and Video 360. ¿Ya? Ahora, y como parte final, las consideraciones respecto de la información, ¿ya? Bueno, nosotros conocemos de que recién, hace poco tiempo, o hace casi un año, en Europa ya ha salido una nueva legislación respecto de la protección de los datos de los usuarios, ¿ya? Lo que implica de que ninguna instancia puede retener datos, ¿ya? De comportamiento, sobre todo en lo que es el ecosistema de Google en este caso, o el comportamiento de los usuarios en plataformas de marketing o de advertising por más de 26 meses, ¿ya? Por lo tanto, toda información que exceda esa ventana de tiempo ya no va a estar disponible en Google Analytics. Esto es para los países que están bajo la legislación europea, ¿ya? Los países que no están adscritos a esa legislación todavía podrían disponer eventualmente de una mayor ventana de tiempo con la información. ¿Ya? Ahora, poder disponer de esta información implica una capacidad de procesamiento bien considerable para la plataforma de Google, ¿ya? Por lo tanto, por ahora existe un límite de 250.000 sesiones en Google Analytics para obtener información, este tipo de información, a partir de datos sin muestrear, ¿ya? Si excedemos, si el periodo de consulta excede las 250.000 sesiones, ¿ya? La información va a aparecer muestreada, ¿ya? Eso es algo que ocurrirá tanto para la versión gratuita de Google Analytics como para Google Analytics 360, ¿ya? Y luego también, y lo que les comentaba, para evitar la asociación de la información generada a través de Google Signals con usuarios específicos, ¿ya? Hay un umbral de volumen de datos mínimo, como les explicaba con el ejemplo. Si hay una página, por ejemplo, que tiene menos de 10 sesiones, nosotros lo hemos visto empíricamente, cualquier cosa que baje del número que tenga una implicación de que tenga menos de 10 usuarios, Google Analytics no va a disponer de esa información. Cuando ustedes lo consulten, va a aparecer dato cero, ¿ya? Por lo que les comentaba antes. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver un reporte de transacciones de comercio electrónico en Google Analytics y ustedes quisieran hacer la apertura de los datos, por ejemplo, demográficos o datos etarios o de género de esa transacción, no va a aparecer ninguna información, porque una transacción está sí o sí implicada o relacionada con un solo usuario, ¿ya? Por lo tanto, mucha de la información que se genera en comercio electrónico, ¿ya? Y cuando nos remitimos a muy pocas transacciones relacionadas, la información de los usuarios generada a través de Google Signal no va a aparecer, va a aparecer con datos cero, ¿ya? Y eso es algo que también ocurría anteriormente con la información demográfica, ¿ya? No está disponible. Generalmente cuando se asocia un dato de comercio electrónico, no aparecen los datos demográficos, y con Google Signal va a ocurrir lo mismo. Ya. Bueno, eso es la presentación, y ahora estoy abierto a cualquier consulta que tengan. Gracias, Felipe. Bueno, abrimos este espacio para preguntas.
No sé si alguien tenga una pregunta en este momento que Felipe nos pueda responder. Bueno, por aquí tenemos comentarios. Nos dicen muchas gracias Felipe, muy buena presentación. Tal vez Felipe nos pueda compartir su correo en caso de que resulten preguntas más adelante que surjan, de pronto no de momento. Sí, no sé si tú, Mimi, lo puedes escribir ahí en el chat, no sé si será posible. Sí. Un segundo ya se los escribo. Bueno, y aprovecho para invitarlos también a que estén siempre muy pendientes de nuestras redes sociales. Nosotros cada jueves hacemos una open session diferente. Siempre intentamos pues como que sea de temas variados. Obviamente todos tienen que ver con temas digitales, pero generalmente todos los jueves tenemos charlas como la de hoy. Bueno, por aquí les voy a compartir el correo de Felipe. Aquí está. En caso de que tengan alguna duda y le quieran escribir, lo pueden hacer por ese medio. Felipe, parece que no hay preguntas. Muy bien. Bueno, de igual manera, pues quiero agradecerte mucho por compartir con nosotros esta presentación hoy. A quienes asistieron también, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. La invitación les llegará por redes sociales. Y pues Felipe, nos seguimos viendo. Muchas gracias, un abrazo y Nada, un placer. nos veremos pronto. Adiós, que estén muy bien. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias. Chao.